Bueno, en meses recientes Estados Unidos desplazó fuerzas hacia Irak para trabajar junto al ejército iraquí contra posiciones de ISIS en territorio de ese país. Los poblados en manos de ISIS son muchos, aunque varios fueron recuperados o están en proceso de recuperación. Vamos a comentar la situación desde una perspectiva global con la experta en temas del mundo musulmán, Susana Mangana, que nos acompaña en vivo desde Montevideo. Doctora, bienvenida, hace bastante que no hablamos, un gusto tenerla en el programa. Un gusto para mí también reencontrarme contigo y con tu audiencia, Guillermo. Vamos a la percepción desde allí, me refiero global, a la política exterior del presidente Obama. ¿Cuál es? Bueno, a mí me parece bien interesante que en momentos en que se va calentando la campaña electoral, ¿verdad? Se van encendiendo todos los motores y hay señales de alarma también por lo que es el avance también y el apoyo que está recibiendo el candidato republicano Trump, de poder comprender un poquito mejor en América Latina cuáles son los puntos importantes o los focos donde la política exterior de Estados Unidos hace hincapié. Y yo creo que Oriente Medio sigue siendo la piedra angular, el mojón importante para esa estrategia, para esa fórmula de política exterior, no solo del gobierno de Barack Obama, sino del futuro presidente que ocupe la Casa Blanca. Con lo cual, Oriente Medio sigue siendo un lugar de interés porque allí hay una sumatoria de conflictos, entre ellos el combate a ISIS o el terrorismo islámico. ¿Qué pasa con América Latina y otras partes del mundo ya en esta segunda presidencia, segundo periodo del presidente Obama, donde en realidad se podría jugar, porque ya está en las postrimerías de su segundo mandato, y con muy buena aceptación por parte de las encuestas, cosa rara en este país? ¿Por qué no a América Latina más allá de este eventual viaje a Argentina y Cuba? Sí, a mí también me ha parecido bastante sorprendente después de estar 3 semanas estudiando cómo se formula la política exterior a nivel del Departamento de Estado, de las compañías, de las corporaciones, de los lobbies, del Congreso en Estados Unidos, darnos cuenta, realmente fue bastante sorprendente ver que América Latina no preocupa realmente a la Casa Blanca y no creo que eso vaya a cambiar, sea Hillary Clinton o sea Donald Trump el que ocupe la presidencia del país. Es decir, más allá de algunos guiños, algunos gestos, como por ejemplo la visita reciente a Argentina, la reapertura de embajadas y la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, yo creo que realmente lo que queda claro es que la política exterior de Estados Unidos no presta la debida atención que se entiende desde América Latina a nuestro continente, Guillermo. Un tercio de los iraquíes creen que Estados Unidos apoya a ISIS. Cuando vemos las noticias y, por supuesto, información que nosotros recibimos a través de los miembros de la coalición, por supuesto, porque es un país en guerra, indican, digamos, la información no es suficiente como para ver qué es lo que está pasando y hay esfuerzos bien claros de retomar las posiciones que estaban en control de ISIS, Fallujah, Mosul, etc. Pero un tercio de los iraquíes creen que Estados Unidos apoya a este grupo terrorista. Bueno, quizás les asista la razón. Lo que pasa es que ha habido errores de cálculo, no solo en la política exterior de Estados Unidos, de esta administración Obama y la anterior, para todo lo que hace a la gestión de las relaciones con los países en Oriente Medio, sino que también hay paradojas bastante desconcertantes. ¿Por qué Arabia Saudí, por ejemplo, preside una comisión de derechos humanos de uno de los organismos más importantes de Naciones Unidas, siendo que es un país que también viola sistemáticamente derechos humanos bien importantes? Es un país donde se aplica, donde se implementa la Sharia y por tanto hay castigos físico-corporales para aquellos que cometan un delito, una pena grave. Por ejemplo, amputar falanges o brazos para los ladrones o lapidar a las mujeres que son acusadas de adúlteras. Por tanto, muchos iraquíes, pero también muchos árabes entienden que ISIS ha sido un invento, una creación de los servicios de inteligencia de Qatar, de Arabia Saudí, de Israel o del propio Estados Unidos. De alguna manera esto ha salido mal, esta operación, y ahora tienen que combatir al propio hijo que ellos engendraron. Vamos ahora a su reciente viaje por Medio Oriente, doctora, y su percepción desde adentro. Digamos, uno maneja información que recibe a través de los medios de comunicación y sus contactos, pero cuando va al campo la perspectiva se aclara. ¿Qué resumen haría en cuanto a conceptos que tenía previaje y postviaje? Bueno, yo lo que creo es que pesa realmente una incertidumbre. No se ve la luz al final del túnel en Siria. Realmente hay un sufrimiento muy grande, no solo allí en Siria, sino también en el Líbano. Preocupación de que esta crisis de Siria ya se ha desbordado demasiado y que realmente puede caer un gobierno que es muy endeble en un país muy pequeño y que siempre ha sido teatro de operaciones de terceros, entre ellos la propia Siria. Pero preocupa que hasta que alguna de las partes en conflicto, ya sean los opositores
ya sean los grupos mercenarios como el Frente al-Nusra o el propio Estado Islámico que están operando en territorio sirio, no se va a terminar esta guerra civil, y preocupa mucho también qué va a pasar con los refugiados, porque entienden que el acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y Turquía es un horror y temen que Erdogan es un presidente imperialista que realmente no se quede quieto y por tanto siga buscando de alguna manera ganar beneficios con este acuerdo con la Unión Europea, pero se sienten sobre todo los árabes y los musulmanes abandonados por las grandes potencias. Porque volvamos al tema de la Unión Europea. La situación está complicada en líneas generales en toda Europa, también en el aspecto de seguridad. Turquía tiene intenciones de ser miembro de la Unión Europea, que desde hace muchos años están jugando con la idea, pero no se los permiten. Y de esta forma es una posición excelente de Turquía como para presionar y decir, señores, yo los ayudo con esto, ustedes me permiten ingresar a la Unión Europea. Y Turquía, un país musulmán, pero con una juventud bien educada, con una fuerza laboral muy, muy importante y además sofisticada, podría ser un aporte importante para la Unión Europea, ¿o no? Sí, pero lo que preocupa ahora por parte de las autoridades turcas no es tanto presionar para la adhesión de Turquía a la Unión Europea, sino frenar el proyecto del confederalismo democrático que tienen las YPG, las unidades de protección local, que son, si se quiere, los satélites del antiguo PKK, del histórico Partido de los Trabajadores del Kurdistán, cuyo líder Abdallah Öcalan está preso desde la década de los 60 en una cárcel de máxima seguridad en Turquía. En lo que es el cantón de Rojava, al norte de Siria, en la frontera con Turquía, ellos han declarado la autonomía. Esto ha cambiado la ecuación, porque son los kurdos los que defienden el territorio en esa frontera sirio-turca, claro, pero las autoridades turcas han estado bombardeando las posiciones del YPG. Lo que quiere Erdogan es frenar que la Unión Europea de alguna manera avale estas intenciones de no exigir una independencia, pero sí un confederalismo, que no queda muy claro cuál sería ese proyecto. Por ahora es un poquito tópico, pero incluso a nivel de Latinoamérica, Guillermo, ya hay representantes de ese movimiento kurdo que están viajando por toda América Latina para explicar a la sociedad civil cuál es ese proyecto y para poder ganar respaldo aquí en América Latina. Importante cuando la doctora Susana Mangana habla, imaginarse el mapa y entender justamente la posición de Siria con respecto a Turquía y estos conflictos con los grupos que están justamente en esa frontera. Gracias, doctora, por esta charla. Le agradecemos el aporte. Que tenga buen fin de semana. Igualmente para vosotros, gracias y hasta la próxima.